Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 292. Un día en la vida de un objeto. Sitio, 019. Site, 019, al ser uno de los sitios de la fundación más grandes, también era uno de los más concurridos. Cientos de investigadores movían de un lado a otro realizando su trabajo, tratando de comprender lo incomprensible, de conocer lo incognoscible. Aquí no tenían miedo de traspasar los límites. De hecho, lo hacían a diario. Casi se enorgullecían de atreverse a hacer aquello que nadie más se atrevía a hacer. Aunque nunca serían tan audaces como el Dr. Brigg, él era una leyenda por derecho propio, en una liga aparte. Sin embargo, eso no significaba que la gente de bien del sitio, 019 no hiciera las cosas. Simplemente no eran tan temerarios como Brigg. Al fin y al cabo, no todo el mundo era inmortal. Fue en este sitio donde enviaron al inquilino más reciente de la fundación, el reptil difícil de destruir, SCP-682. Siempre había permanecido en este sitio en particular, bueno, cuando no se escapaba y tenía que ser capturado de nuevo. Era uno de esos huéspedes problemáticos a los que no les gustaba la hospitalidad de la fundación, incluso aunque le hubieran dado su propia piscina de ácido para vivir en ella. El personal de Site no estaba muy contento con el regreso de su inquilino reptil. Después de todo, era bastante peligroso y había acumulado un buen número de víctimas entre el personal inocente de la fundación en sus numerosos intentos de escape. Sin embargo, aún así, no se quejaron de tenerlo. Sabían perfectamente que, como objeto de la clase Keter, tales riesgos eran simplemente parte de la descripción del puesto. Muchos pensarían que era mala idea mantener tantos objetos SCP en un mismo lugar, y que sería mucho mejor mantenerlos separados en sus propios sitios. De hecho, esto evitaría fugas masivas de contención. En cambio, la fundación prefirió mantener la mayor cantidad de objetos posible en la menor cantidad de sitios posible. Pocos conocían el motivo, pero reducir costos era una suposición bastante plausible. Incluso un solo sitio diseñado para contener un objeto de la clase Keter podía costar una cantidad de dinero realmente exorbitante. Sin embargo, el sitio contenía muchos objetos que no eran peligrosos, o al menos no eran tan peligrosos como el 682. Uno de esos objetos era SCP-105 Iris. Bueno, en realidad se llamaba Iris Thompson. Y era completamente inofensiva. Como objeto, distaba mucho de ser el más interesante. Casi ningún investigador la visitaba últimamente. Todo lo relacionado con su habilidad especial se comprendía, salvo por qué la había adquirido o cómo funcionaba. Pero lo que podía hacer se entendía perfectamente. Aunque Iris Thompson, conocida por la fundación como SCP-105, no era peligrosa, su presencia en el sitio, 019 seguía teniendo peso. A diferencia de SCP-682, cuyo confinamiento siempre estuvo plagado de riesgos, Iris vivía con relativa comodidad, al menos tan cómoda como se podía estar dentro de los muros de la Fundación SCP. Su capacidad para interactuar con el mundo a través de las fotografías era una anomalía que había fascinado a los investigadores desde un principio, pero ahora que su función estaba bien documentada, el interés había disminuido. No representaba ninguna amenaza, lo que la convertía en una prioridad menor en el caos de los esfuerzos diarios de contención. Sin embargo, sus poderes ejercían una extraña fascinación. Mientras que otros objetos SCP podían causar estragos físicos, la habilidad de Iris era más sutil. Algo capaz de distorsionar la realidad mediante medios aparentemente inofensivos. A pesar de su cooperación con la Fundación, seguía formando parte del extraño y peligroso mundo de las anomalías. Sin embargo, la fundación se mantuvo fiel a su principio de ser fría, no cruel, y por ello permitió que Iris llevara una vida digna dentro del sitio, dejándole moverse libremente por las zonas de baja seguridad. Y vaya emplazamiento era el sitio, 019. Miles de personas trabajaban allí a tiempo completo, había gente viviendo en el sitio y, por lo tanto, el sitio necesitaba todas las comodidades para ello.
Iris podía pasar el tiempo haciendo ejercicio en uno de los muchos gimnasios. Podía comer con otras personas en el comedor común o en uno de los restaurantes privados donde la comida que se ofrecía era de mayor calidad. También podía perder el tiempo curioseando en alguna de las muchas tiendas del recinto o sentarse a hojear los innumerables catálogos de productos que podía pedir fuera de la fundación y recibirlos a domicilio. Iris Thompson, o SCP-105, se movía por los pasillos del sitio 019 con una familiaridad que le resultaba familiar. Aunque técnicamente era una anomalía bajo contención, la fundación le concedía más libertad que a la mayoría de los demás SCP. Sus movimientos estaban restringidos a zonas de baja seguridad, pero aún así tenía suficiente espacio para interactuar con el personal, muchos de los cuales la trataban con cierto respeto. Hoy, como de costumbre, comenzó la mañana en el comedor, sentada en una mesa de la esquina con un desayuno sencillo: huevos, tostadas y café. Al otro lado de la sala, los investigadores se afanaban, absortos en discusiones sobre experimentos y procedimientos de contención. Iris escuchaba el murmullo de las conversaciones mientras tomaba su café, disfrutando de esa inusual sensación de normalidad. No era raro que el personal la saludara con un gesto de cabeza o un saludo al pasar. Ya la conocían bastante bien y no la consideraban una amenaza. Buenos días, Iris, dijo el Dr. Harper, un investigador al que ella había conocido a lo largo de los años. Se sentó frente a ella con su propia bandeja de desayuno. ¿Qué tal todo hoy? Iris esbozó una leve sonrisa. Como siempre. ¿Y tú? El Dr. Harper se encogió de hombros mientras seguía comiendo. Ocupado, como siempre. Ayer tuvimos una brecha de contención en el sector 14, pero ahora todo está bajo control. ¿Fue grave?, preguntó Iris, sin mostrarse particularmente sorprendida. Las brechas de contención eran algo habitual en un lugar como el sitio 019. No está mal, respondió Harper. Nada que ver con la última vez que SCP-682 escapó, gracias a Dios. Iris hizo una leve mueca. Incluso oír la designación de SCP-682 le heló la sangre. El reptil era tristemente célebre por su enorme poder destructivo y la cantidad de personal que había asesinado a lo largo de los años. Mientras comían, más personal entraba y salía del comedor. Algunos se detenían a charlar brevemente con el Dr. Harper o a saludar a Iris con la mano. El ambiente era sorprendentemente relajado, considerando que todos trabajaban en uno de los lugares más seguros y peligrosos de la Tierra. Pero así era la vida en Site 019. A pesar de los peligros que acechaban tras cada puerta reforzada, la gente aún encontraba tiempo para ser gente. Después del desayuno, Iris decidió ir al gimnasio de la institución. Era un pequeño lujo que se podía permitir, uno de los pocos lugares donde podía desahogarse y despejar la mente. El gimnasio estaba relativamente tranquilo cuando llegó. Solo había algunos miembros del personal de la fundación levantando pesas o corriendo en las cintas. Iris encontró una máquina libre y comenzó su rutina, concentrándose en su respiración y en el ritmo constante de sus movimientos. Mientras se ejercitaba, no podía evitar pensar en su vida anterior a la fundación, antes de que su habilidad con la cámara lo cambiara todo. Una vez terminada su tarea, se secó el sudor de la frente y regresó a los pasillos principales. En el camino, se topó con una joven investigadora, Nicole, con quien había hablado en alguna ocasión. Nicole, que sostenía una pila de archivos, sonrió al ver que Iris se acercaba. Hola, Iris. ¿A dónde vas? Acabo de terminar en el gimnasio, respondió Iris, acompasando su paso. ¿Qué tal tú? Nicole señaló los archivos que sostenía en sus brazos. Más infiemes. Siempre infiemes. Pero bueno, prefiero esto a acercarme demasiado a la cámara de contención de SCP-106. Iris se estremeció al pensar en el viejo. Había leído los informes sobre él. Su capacidad para corroer todo lo que tocaba, su tendencia a arrastrar a la gente a una dimensión paralela. Agradecía no tener que estar nunca cerca de ese SCP en particular. Sí, creo que me quedaré con lo seguro, dijo Iris entre risas, aunque con un dejo de inquietud en su rostro. Las dos charlaron brevemente antes de que Nicole tuviera que retomar sus tareas, dejando a Iris con su rutina. Decidió pasar por la biblioteca del centro, un remanso de paz donde solía consultar material de investigación o leer ficción. La biblioteca estaba casi vacía cuando llegó, pero era un espacio tranquilo, muy alejado de las zonas más caóticas del sitio 019.
Escogió una novela de la estantería y buscó un rincón tranquilo para leer. Mientras hojeaba las páginas, su mente divagaba. No ignoraba lo que sucedía fuera de los muros de la fundación. Acontecimientos mundiales, conflictos, desastres naturales. A veces se preguntaba qué pensaría el mundo si supiera la verdad sobre los SCP, sobre anomalías como ella y sobre lo que la fundación hizo para mantenerlo todo bajo control. Pero esa ya no era su realidad. En algún momento la llamarían para un chequeo o una prueba de rutina, pero por ahora, se contentaba con disfrutar de la tranquilidad. En un lugar como Site-019, la paz era un bien escaso, e Iris había aprendido a saborearla mientras duraba. Al final del día, Iris regresó a sus aposentos, cansada pero satisfecha. La rutina podía parecer monótona, pero era mejor que la de otras anomalías. No contaba con los lujos del mundo exterior, pero, de una manera extraña, Site-019 se había convertido en su hogar. Y por ahora, eso era suficiente. Capítulo 293. Sitio 469. Lejos de los aburridos días de SCP-105 en el sitio 019. Allá en el sitio 009, el amo de la mansión, Alexander Rixey, había regresado de los fríos confines del sitio 001. Lo primero que hizo, naturalmente, fue descansar junto a su piscina, una piscina que permanecía prácticamente sin usar a pesar de sus aguas cristalinas que invitaban a darse un chapuzón. Como miembro del Consejo O5, Alexander estaba muy ocupado, sobre todo porque había muchísimas cosas que requerían su atención. No es que fuera el único del Consejo que estaba ocupado. Todos estaban ocupados, y todos estaban acostumbrados. Dirigir la organización secreta más grande del mundo no era fácil, con millones de personas bajo su control en su máximo apogeo, y se acercaba rápidamente a ese límite. Si bien aún era necesario convocar a muchos Site, su número disminuía rápidamente. Señor, todo está listo para mañana. Una unidad de Alpha 1 está preparada para recibirle. La voz de uno de sus ayudantes interrumpió su tranquilidad. Alexander simplemente asintió. Sabía lo que había planeado para mañana, y no era algo tan importante. Aunque tenía mayor importancia en el panorama general, después de todo, tenía algo que ver con un objeto SCP bastante importante, uno que había permanecido en silencio durante mucho tiempo pero que finalmente estaba a punto de ser abordado. Sitio 469. La fundación había pagado una fortuna para comprar una gran cantidad de terreno en pleno centro de Alemania, lo que incluía la compra de una ciudad entera, un castillo, un bosque y una gran cantidad de tierras de cultivo, con un coste de miles de millones por docena. Esto no solo había sido costoso, sino también difícil y laborioso. Al fin y al cabo, tenían que conseguir que todo el pueblo se mudara. Aunque, afortunadamente, llamarlo pueblo era un poco exagerado, ya que solo albergaba a 362 personas, y todo el terreno solo tenía capacidad para 512. Sin embargo, manipular a un país como Alemania no era tarea fácil. Afortunadamente, la fundación tampoco era fácil de desmentir, por lo que lograron imponerse y conseguir lo que deseaban. Lo cual culminó con la creación del sitio 469, un sitio enfocado en la contención, destinado a contener un único objeto SCP. SCP-469, el ángel de muchas alas. Un peligroso objeto de clase Keter con el potencial de provocar el fin del mundo, o al menos el fin de la humanidad. SCP-469 era una esfera de alas blancas, y casi no se sabía nada de lo que contenía. Sin embargo, se sospechaba que alguna criatura parecida a un ángel dormía en su interior, envuelta en sus propias alas. La razón por la que un ser dormido se clasificaba como un objeto de clase Keter era porque era imposible dañarlo o hacerlo de forma segura. Sin embargo, era perfectamente posible dañar al ángel. Sin importar lo que disparara o quemara, todo funcionaba. El problema era que el ángel aumentaba de tamaño al exponerse a sonidos, incluyendo disparos o incluso el sonido de sus propias alas quemándose. Esto le permitía crecer más rápido de lo que podía ser destruido. La fundación temía que creciera tanto que fuera imposible limitar los sonidos a su alrededor, lo que avivaría aún más su expansión. En última instancia, esto podría llevar al ángel a consumir la tierra o a despertar y cometer algún acto terrible. Fue uno de los primeros objetos que aparecieron en este mundo y permaneció sin descubrir durante más de un año. Y no fue por falta de intentos. Hasta hace poco, la fundación había dedicado muchos recursos a encontrarlo, aunque con escaso éxito.
Meses antes, Alexander decidió utilizar una pequeña unidad de élite para encontrar a SCP-963. La unidad estaba formada por las nuevas viudas negras, que sabían poco sobre los objetos SCP-y, por lo tanto, era poco probable que se vieran tentadas por la posibilidad de volverse inmortales. Así pues, se les había concedido el singular honor de buscar un objeto intrínseco, una misión prácticamente imposible. Y que, en última instancia, terminó en fracaso, ya que el objeto en cuestión fue hallado en Wakanda, un lugar que ni siquiera tenían la posibilidad de explorar. Alexander, sinceramente, había estado muy ocupado con la repentina aparición de SCP-001 cuando amanece, y se había olvidado de informarles de que su misión había sido cancelada. Por ello, las viudas habían seguido buscando el amuleto prácticamente por todas partes, y por una extraña casualidad habían encontrado lo que creían que podría ser una pista, cuando en realidad no lo era. En cambio, habían encontrado pistas que conducían a un conflicto entre algunos poderes propios del universo Marvel. Algunos que nunca habían pasado desapercibidos para él, aunque sospechaba que O-59 podría estar interesado en ellos, ya que encajaban perfectamente con su visión previa. Sin embargo, las viudas, al no tener ninguna pista mejor después de meses sin resultados, decidieron que esta, por improbable que fuera, merecía la pena investigarla, y así, se encontraron investigando rumores y leyendas de vampiros. La Fundación sabía desde hacía tiempo de la existencia de vampiros y hombres lobo en este nuevo mundo. Sin embargo, aún no se habían ocupado de ellos debido a la magnitud de la tarea. Por ahora, los vampiros parecían mantenerse al margen y no causaban muchos problemas a la gente. Probablemente gracias al anciano. Después de todo, tener a alguien tan poderoso en la cima, listo para bajar y dejar a todos boquiabiertos, hacía maravillas para que la gente se comportara. Así pues, aunque la Fundación sabía algo sobre el mundo de los vampiros, todavía había muchas cosas que desconocían. Lo que desconocían por completo era que, debido a las cacerías contra vampiros y a su limitada capacidad para defenderse debido a las restricciones impuestas por el anciano, un gran aquelarre se había visto obligado a vivir bajo tierra. Eso finalmente los condujo a túneles secretos en una de las montañas de Alemania. Allí, se enfrentaron a todo tipo de trampas, algunas de las cuales parecían casi imposibles en la naturaleza. La Fundación creía que habían sido creadas mediante taumaturgia. Allí abajo, en esos túneles, habían hecho descubrimientos increíbles. Porque no se trataba de una simple mina de carbón, sino de toda una ciudad subterránea. Una ciudad subterránea abandonada. Una que no llevaba así mucho tiempo. De hecho, el hedor a putrefacción aún impregnaba el aire, lo que significaba que probablemente quienes vivían allí abajo habían muerto allí. La ciudad subterránea que la Fundación había descubierto era un lugar macabro y espeluznante. A medida que los agentes de la Viuda Negra descendían por los túneles, el aire se volvía más frío y los restos de quienquiera que fuera o lo que fuera que alguna vez habitó el lugar se hacían más evidentes. Las sombras, proyectadas por las linternas, danzaban sobre las paredes, iluminando los vestigios de una masacre reciente. Cuerpos yacían esparcidos por el suelo, descompuestos y mutilados hasta quedar irreconocibles, y el hedor a muerte impregnaba el aire. Lo que más impresionó a los agentes fue el tamaño y la complejidad de la ciudad. No se trataba de un simple conjunto de habitaciones y túneles. Era un laberinto extenso, con intrincadas tallas en las paredes, antiguas inscripciones grabadas en la piedra y una inconfundible sensación de presagio. La ciudad parecía antigua y antinatural, como si hubiera sido creada no solo por manos humanas, sino por algo mucho más antiguo y mucho más oscuro. «Miren esto», dijo una de las viudas, con la voz resonando levemente en la caverna. Se agachó cerca de lo que parecía ser un altar, cuya superficie estaba manchada de sangre. Las paredes que lo rodeaban estaban adornadas con símbolos crípticos, algunos de los cuales no se parecían a nada que hubieran visto antes. Otro agente se arrodilló junto a ella, pasando una mano enguantada sobre las extrañas tallas. Sin duda, esto parece algo que le interesaría a la Fundación. Adentrándose en la ciudad subterránea, descubrieron lo que parecía haber sido una especie de prisión, cuyas celdas aún contenían los restos putrefactos de las pobres almas que habían estado encerradas allí. Y al adentrarse aún más, finalmente llegaron a las profundidades de la ciudad. Una cámara inmensa y verdaderamente gigantesca. El lugar estaba oscuro, tan oscuro como el resto, e incluso con su visión nocturna, no pudieron apreciar su tamaño total.
Sin embargo, habían encontrado lo que parecía ser el único otro ser vivo allí abajo, aparte de gusanos y otros insectos que se alimentaban de los muertos. En el momento en que vieron la enorme y palpitante esfera de alas blancas y emplumadas que llenaba la mayor parte de la vasta cámara, supieron que, si bien no habían encontrado ni siquiera la sombra del amuleto que buscaban, habían encontrado algo que merecía la pena comunicar a la Fundación. Y, en efecto, en cuanto presentaron su informe, la Fundación actuó con rapidez, pues se tomaron esta situación muy en serio. SCP-469 había alcanzado un tamaño muy preocupante, siendo varias veces mayor que en los últimos registros. Por lo tanto, la necesidad de contenerlo y detener su crecimiento se tomó muy en serio. Capítulo 294. Impresionantes alas, sin duda. En cuanto recibieron el informe, la Fundación se puso inmediatamente en marcha y se puso a trabajar. Superaron toda la burocracia sin reparo alguno, sin miedo a pagar de más o incluso a matar si alguien se negaba a cooperar. Enseguida, el lugar se llenó de personal de la Fundación, pero reinaba un silencio inquietante, ya que todos hacían lo posible por minimizar el ruido. No había nadie que no temiera respirar demasiado fuerte. La situación era crítica. El tamaño de SCP-469 superaba con creces los niveles aceptables, y la enorme cueva subterránea en la que se encontraba era terrible debido a la forma en que amplificaba el sonido. Esto puso a la Fundación en un aprieto. Era imposible sacar el objeto de la cueva, pero intentar insonorizarlo adecuadamente allí abajo generaría un nivel de ruido inaceptable. Esto aumentaría aún más el tamaño del objeto SCP, obligándolos a construir una celda de contención más grande, lo que, a su vez, produciría aún más ruido. Un equipo de ingenieros, taumaturgos y especialistas de alto rango en contención se reunió en una sesión de planificación de emergencia en lo profundo del sitio. Se barajaron varias ideas. Algunos propusieron usar campos especializados de amortiguación de sonido generados por tecnología anómala, otros sugirieron intentar congelar a SCP-469 en su lugar, dejándolo inactivo el tiempo suficiente para construir una cámara de contención adecuada. Finalmente, decidieron que debían construir una cámara de contención adecuada y colocar el objeto dentro. Esto los obligaría a extraerlo, lo que a su vez los obligaría a excavar la mitad de la montaña. Si bien consideraron el uso de la partícula PIM, aún se encontraban en la fase inicial de pruebas y lo consideraron demasiado arriesgado. En lugar de usarla para reducir el tamaño del objeto, la emplearían para transportar una cámara de contención temporal y colocarla alrededor del mismo. Ante la posibilidad de un escenario de clase XK en el horizonte, la Fundación desplegó todo su poderío y, así como su fuerza militar fue suficiente para doblegar a la nación más avanzada del planeta en cuestión de horas, su capacidad para construir centros de contención fue inigualable. En tiempo récord, se extrajo una enorme cantidad de vibranio de Wakanda, y se construyó y colocó una jaula temporal alrededor de SCP-469. Una vez que lograron limitar su crecimiento, comenzaron a excavar. Cavaron un enorme agujero en el suelo y comenzaron a construir una cámara de contención subterránea verdaderamente gigantesca, utilizando todas las técnicas posibles y muchas otras que ellos mismos idearon para construir algo que pudiera bloquear los sonidos incluso de una guerra nuclear. Una vez construido el sitio, llegó el momento de construir la cámara de contención, una tarea prácticamente imposible de no ser porque ya tenían a Wakanda bajo su control. Una vez más, dependían en gran medida de las propiedades de absorción de vibraciones del vibranio. Hoy, por fin, se completó el trabajo en la celda de contención y, por ello, Alexander quiso ver qué habían hecho con todo el vibranio disponible de la Fundación, que incluía todo el material listo para usar que Wakanda tenía a mano. Naturalmente, Alexander, como miembro del Consejo O5, no podría visitar el lugar en persona, dada la proximidad de un objeto tan peligroso de clase Keter. Por lo tanto, simplemente se proyectaría allí. Con un puñado de miembros de ALPA, uno listos para servir como su presencia física. Después de todo, si bien podría atravesar puertas, sería demasiado para un miembro común de la Fundación presenciar algo así. Por eso, extendió la mano y tocó suavemente el broche en su pecho, que lo cubría de pies a cabeza con un nanotraje de vibranio de un negro intenso. Después de todo, aunque no fuera a estar allí en persona, debía asegurarse de que su identidad permaneciera en secreto. Alexander respiró hondo, cerró los ojos y se concentró en el lugar al que quería ir. Lo cual no era tan fácil como parecía.
Después de todo, la habilidad que utilizaba para esto le permitía conocer todas las ubicaciones de la fundación, sentirlas todas y ver y oír todo lo que sucedía allí, lo cual era un desafío dada la vasta área que abarcaba. Se sentía como si estuviera en decenas de millones de lugares a la vez antes de fijar finalmente su mirada en un solo objetivo, y al concentrarse en él, podía difuminar el resto y luego usar una combinación de otras habilidades para crear una ilusión de sí mismo y ver a través de sus ojos. El cerebro humano no estaba hecho para extenderse fuera del cuerpo, y por eso él prefería engañar a su propia mente haciéndole creer que estaba allí, dentro de su cuerpo, ya que espiar en otros lugares siempre le provocaba dolor de cabeza. Lo que significaba que cada vez que espiaba a Tony Stark, le dolía la cabeza 2 veces. Una por usar la habilidad y otra por estar cerca de Tony Stark. Señor. Bienvenido al sitio 496. Uno de los miembros de Alpha 1 lo saludó militarmente al aparecer dentro del coche. Asintiendo con la cabeza hacia su guardia, Alejandro dijo: ¿Está todo listo? Si es así, no perdamos tiempo. Todo está listo. Le acompañaremos para que vea al director de este sitio, quien le mostrará las instalaciones. Respondió el guardia mientras se inclinaba y llamaba a la puerta. En respuesta a los golpes en la puerta, otro guardia que estaba de guardia afuera abrió y dejó salir a Alexander. Él no necesitaba ayuda. Después de todo, no estaba realmente allí, pero el personal habitual lo desconocía, y él quería que siguiera siendo así. Al salir del coche, fue rápidamente rodeado por sus guardaespaldas y escoltado al interior de las instalaciones, donde el director y algunos de sus empleados estaban preparados para recibirlos. Mientras Alexander era escoltado hacia el interior del sitio 496, el ambiente dentro de las instalaciones era tenso pero silencioso. El personal allí presente era plenamente consciente de la monumental tarea que acababan de completar: la construcción de la nueva cámara de contención para SCP-469. Eran profesionales, acostumbrados a lidiar con entidades anómalas capaces de arrasar ciudades enteras o alterar la realidad misma, pero incluso ellos sentían el peso de lo que habían logrado. La presencia de Alexander no hizo sino reforzar la gravedad de la situación. La directora del sitio 496, la doctora Elena Ruiz, se encontraba en la entrada de la sala de control. Su mirada penetrante delataba el cansancio de supervisar una operación tan intensa. Saludó a Alexander con un gesto profesional. Concejal, dijo en voz baja, es un honor tenerlo aquí. Todo está listo para su inspección. Alexander inclinó la cabeza, recorriendo la sala con la mirada. Los monitores mostraban cada ángulo de la enorme cámara de contención, una fortaleza de vibranio y aislamiento acústico cuya creación había requerido incontables horas de trabajo y recursos. A pesar de las múltiples capas de protección, el aura de peligro seguía emanando de las transmisiones en directo. SCP-469 podría haber estado inactivo por el momento, pero todos aquí sabían que eso podía cambiar en un instante si se cometía el más mínimo error. Muéstramelo, dijo Alexander. La doctora Ruiz les indicó al grupo que la siguieran por un largo pasillo que conducía a la celda de contención. Mientras caminaban, explicó: hemos instalado múltiples sistemas de seguridad redundantes en la cámara. Las paredes están reforzadas con el vibranio que ustedes proporcionaron, el cual absorbe casi todas las vibraciones y el sonido. También hemos colocado capas de protecciones taumatúrgicas para amortiguar cualquier evento imprevisto. Llegaron a unas puertas fuertemente fortificadas que la directora del sitio abrió rápidamente. Recorrieron un pequeño pasillo antes de llegar a otra sala también fuertemente fortificada. Esta es la entrada estándar, destinada al personal y a los investigadores, explicó. Toda la cámara está construida con acero reforzado y una capa de vibranio en el interior. Esto hace que la sala sea a la vez resistente y silenciosa. Continuó diciendo mientras abría las puertas y los conducía al interior. Bienvenido, señor, a la cámara anecoica más cara del mundo, y también al lugar más silencioso. Una vez que se cierren las puertas, esta sala será un 99,99998% tan silenciosa como el espacio exterior. Habló con un dejo de orgullo en la voz, aunque Alexander, sinceramente, tenía dificultades para oírla. Incluso con la puerta abierta, la sala ya absorbía gran parte de su voz. A medida que el grupo se adentraba en la cámara, Alexander sintió cómo aumentaba la presión en sus oídos, un sutil recordatorio de lo extremo que era el entorno.
Las paredes, talladas con precisión, estaban revestidas de complejos símbolos taumatúrgicos que palpitaban levemente, y su magia reforzaba las propiedades naturales del vibranio. La doctora Ruiz continuó, con un tono de voz más suave a medida que se acercaban al centro de la cámara. Aquí es donde SCP-469 será colocado permanentemente. Hemos tomado todas las precauciones posibles, pero sabemos que esto no garantiza la seguridad. El crecimiento se ha detenido por ahora, pero si se comete algún error, si se filtra algún sonido, podría descontrolarse por completo. Alexander se giró hacia ella, con una expresión indescifrable tras la máscara del nanotraje de vibranio. Tiene un aspecto impresionante, dijo en voz baja, y la acústica hacía que incluso su voz sonara distante. Pero ambos sabemos que ningún sistema de contención es infalible. Has hecho un buen trabajo al llegar hasta aquí, doctora Ruiz. Confío en que seguirás supervisando la operación personalmente. El doctor Ruiz asintió. Así lo haré, concejal. Contamos con equipos que supervisan cada aspecto de la cámara las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier fluctuación en los niveles de sonido activará de inmediato los protocolos de contención. También hemos contratado a algunos de los mejores taumaturgos para el mantenimiento de las salas. Alexander no respondió de inmediato. Sus pensamientos se centraron en las posibles repercusiones si SCP-469 lograba escapar de nuevo. La Fundación ya se había enfrentado a escenarios apocalípticos de clase XK, y no podían permitirse otro, sobre todo con algo tan impredecible como esta anomalía. Asegúrense de hacerlo, dijo Alexander tras un instante, con voz baja. El fracaso no es una opción. Si esto se sale de control, nos enfrentaremos a un desastre de tal magnitud que ni siquiera nosotros podremos manejarlo. El doctor Ruiz tragó saliva, comprendiendo el peso de sus palabras. Entendido, señor. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que SCP-469 permanezca contenido. Alexander asintió por última vez y luego hizo un gesto a sus guardias Alpha 1. Sigamos adelante. Ya he visto suficiente. Al salir de la cámara, el sonido de sus pasos pareció inusualmente fuerte en contraste con el silencio sepulcral que acababan de dejar atrás. La mente de Alexander ya bullía con otras preocupaciones, pero se permitió un breve instante de satisfacción. Unos pabellones realmente impresionantes. Capítulo 295. Inspección inesperada. Impresionantes protecciones, sin duda. La voz del anciano no fue oída por el grupo, ni siquiera por Alexander, debido a la excelente absorción del sonido en la habitación al cerrarse la puerta, lo que impidió que todos se percataran de la presencia del invitado inesperado. El anciano estaba allí porque Dios le había alertado sobre el objeto. Había tenido la amabilidad de informarle de que una de sus antiguas creaciones había reaparecido, o mejor dicho, que la Fundación la había encontrado. Ella le había preguntado por qué no se deshacía de ello. Al fin y al cabo, era claramente peligroso, y él parecía querer ayudar. Sin embargo, el peligro se hizo aún más evidente con su respuesta. No puedo. Cuando lo hice, no estaba tan debilitado como lo estoy hoy. En mi máximo poder, sí, podría deshacer algo así, pero ahora, me temo que soy impotente ante un ser así. Después de escuchar esto, no pudo resistir la tentación de ir a ver a ese ángel ella misma, y luego se adentró en la enorme cueva que una vez había sido el hogar de uno de los aquelarres de vampiros que ella había reprimido en el pasado. Allí abajo, contempló al enorme ángel, y realmente era enorme, e incluso mientras dormía, podía sentir el poder latente en su interior. No podía negar que se trataba de una bestia del apocalipsis, pues sin duda sería capaz de provocar el fin del mundo. Ni siquiera ella estaba segura de poder afrontar algo así sin pagar un precio muy alto. Por eso, se había interesado en observar qué haría la Fundación. Si lograban contenerlo de una manera que ella aprobara, entonces podría ahorrarse el esfuerzo de hacerlo ella misma. Había estado pendiente de todo mientras construían sus nuevas instalaciones y, una vez más, quedó impresionada por su capacidad y disposición para hacer todo lo necesario para contener esos objetos. Ni siquiera ella habría podido lidiar con muchos de los problemas que ellos enfrentaron. Después de todo, no tenía la posibilidad de comprar terrenos como esos. Solo gracias a la generosidad de Strange, Kamartej no tenía dinero en ese momento. Y ni siquiera eso se acercaba a lo que la Fundación tenía para ofrecer. Ella comprendió por qué aquel ser que se hacía llamar Dios tenía fe en su capacidad para lograr cosas casi imposibles.
Y ahora, cuando habían terminado con la cámara de contención, decidió dejarse ver, principalmente porque había oído a algunas personas hablar de que alguien importante vendría a inspeccionar. Ella había estado esperando ansiosamente la oportunidad de conocer finalmente a uno de los líderes de la fundación, y se sintió decepcionada al darse cuenta de que él no estaba allí. No pudo comprender cómo se las había arreglado para estar allí. Sabía algo sobre proyección astral, pero esto era claramente diferente, y no había nada que pudiera hacer. Ni siquiera a ella se le ocurría cómo hacerle algo, así que desistió de concertar una cita. Aunque pudiera detener el tiempo, no estaba segura de que sirviera de algo, dado que él estaba presente y ausente a la vez. Así que, en lugar de eso, aprovechó la oportunidad para examinar finalmente el trabajo terminado. Y quedó impresionada. Su forma de usar la magia era completamente diferente a la de Kamartaj. No era poderosa, ni mucho menos. Era una magia sorprendentemente débil, pero la forma en que la usaban era impresionante. Era una obra de arte, pequeñas cantidades de magia utilizadas al máximo de su potencial. No era elegante, no como solía ser la magia, pero era brutal y eficaz, centrada únicamente en una cosa: la contención a toda costa. Las capas de vibranio absorbían las vibraciones, impidiendo que incluso el más mínimo sonido desencadenara el crecimiento de SCP-469. ¿Y las protecciones? Eran excesivas, apiladas unas sobre otras en un sistema de protección redundante que incluso ella tuvo que reconocer que era impresionante. Para el anciano, acostumbrado a lidiar con amenazas cósmicas y seres incomprensibles, el enfoque utilitario de la fundación resultaba refrescante. Aquí no había filosofía, ni preocupación por la ética ni por las consecuencias más allá de la contención. Solo esfuerzo puro y práctico. Invisible en la cámara más silenciosa de la Tierra, reflexionó sobre la magnitud de lo que presenciaba. En sus siglos defendiendo la realidad de entidades cósmicas, ni siquiera ella había visto jamás tal dedicación a mantener el mundo a salvo, sin importar el costo. Con su curiosidad satisfecha por el momento, la anciana decidió permanecer oculta, pero continuar observando. Si la fundación lograba controlar a esta bestia apocalíptica, tendría una amenaza menos de la que preocuparse, lo que le permitiría concentrarse en las fuerzas oscuras que amenazaban con conquistar la Tierra. Alexander no tenía ni idea de que acababa de encontrarse con la mismísima anciana, aunque tampoco habría deseado tal encuentro. Al fin y al cabo, si bien su futura muerte podría resultar un tanto patética, era inmensamente poderosa. No era alguien a quien se le permitiera estar cerca de los miembros del Consejo O5. Después de todo, a ellos les gustaba ser las personas más poderosas de la sala. Aún así, la instalación de contención era impresionante. La cámara era enorme y extremadamente silenciosa, casi tan silenciosa como el espacio mismo. Y todo eso sin necesidad de crear vacío en su interior. La nueva cámara de contención garantizaría que el objeto no creciera, y así podrían olvidarse por completo de él. Se acabó la cuenta atrás. Ya tenían suficientes. Tan solo la puerta a otro mundo y el devorador de mundos que había dentro ya eran bastante problemáticos. Y eso sin contar la futura guerra del infinito que podría traer a la Tierra a uno de los señores de la guerra más temibles del universo. Las cosas no iban del todo mal. La fundación había tenido una racha de buena suerte conteniendo objetos importantes, y uno peligroso como SCP-001 había aparecido en otro mundo, lo que, con suerte, les había ahorrado la oportunidad. Y si bien es cierto que aún existían muchos objetos que podían provocar el fin del mundo, no llegó al punto de la desesperación. Claro, aún quedaban miles de objetos SCP por liberar, pero la fundación también seguía creciendo en tamaño y poder, lo que les permitía afrontar mejor los nuevos desafíos. Una vez más, esto le brindaba tiempo para relajarse y planificar el futuro. Se acercaba el momento del destierro de toda la Tierra, y él quería estar preparado para afrontarlo. Al fin y al cabo, si algo le sucedía a Thor, era muy posible que Odín castigara a toda la humanidad, e incluso la fundación no tenía la capacidad de enfrentarse a todo el poderío de Asgard. Pero antes de eso, aún quedaban algunos meses más de objetos SCP, sin mencionar los dos nuevos grupos de interés y los objetos que trajeron consigo. Sin embargo, incluso sin los objetos, los grupos en sí mismos podrían ser problemáticos.
Esta vez ni siquiera sabía de qué grupo se trataba, lo cual era molesto. Algunos grupos no eran demasiado peligrosos, principalmente una amenaza para la normalidad que la Fundación buscaba proteger, mientras que otros, como la mano de la serpiente, eran un grupo peligroso con objetivos aún más peligrosos. Mientras Alexander permanecía sentado en la seguridad y el lujo de su mansión, sin apenas preocuparse por ganar dinero dado lo estable que era el tráfico de drogas y el hecho de que contaba con mucha gente que le ayudaba con ese aspecto de sus funciones, otro grupo de personas estaba sentado alrededor de una gran mesa. Marshall, reclinado en su silla, agitó su bebida pensativamente antes de hablar. No podemos permitirnos otro desastre como la última subasta. Su voz denotaba frustración, aludiendo a los recientes problemas que habían empañado su último evento de gran repercusión. Carter, siempre pragmático, asintió. Sí, las consecuencias fueron importantes. La injerencia de la Fundación fue costosa. Nos costó mucho trabajo borrar nuestras huellas, y algunos de nuestros clientes más valiosos están recelosos. Esta vez debemos ser más precisos, más discretos. Dark, siempre tranquilo y sereno, intervino. El problema probablemente radicaba en la lista de invitados. Alguien debió haber alertado a la Fundación. De lo contrario, no habrían permitido que la subasta concluyera sin antes tomar medidas. Debemos ser más cuidadosos esta vez. Exactamente, continuó Marshall, pero la demanda sigue siendo alta. Nuestra última exposición incluyó artefactos anómalos únicos, y nuestros clientes ya están solicitando más. La élite está dispuesta a pagar generosamente por el acceso a tal poder, pero espera discreción. Por supuesto, respondió Carter, encendiendo un cigarro. Pero debemos ajustar nuestra estrategia. Primero, debemos revisar nuestra lista de invitados con mayor rigor. Solo se debe invitar a los clientes más leales y de mayor confianza. No se admiten caras nuevas a menos que hayan sido minuciosamente investigadas. Dark añadió. Y la ubicación. Tiene que estar en algún lugar fuera del radar. Un lugar que no aparezca en las redes de vigilancia de la Fundación ni de la Coalición. ¿Podríamos usar las instalaciones de Nomad?, sugirió Carter, son móviles y seguras. Nunca hemos tenido ningún incidente allí, y están completamente fuera de la jurisdicción de cualquiera. Marshall sonrió. Me gusta esa idea. Mantenemos el evento íntimo y exclusivo. Solo participan los mejores postores. Nos aseguramos de que los artículos que presentamos sean excepcionales, cada uno con una historia que aumenta su atractivo. Hablando de objetos, interrumpió Dark, sacando un elegante expediente de cuero negro. Ya he avanzado bastante en esto. Se rumorea que un nuevo objeto SCP podría alcanzar un precio récord. Es peligroso, pero si se controla adecuadamente, podría ser una auténtica joya. Carter arqueó una ceja, intrigado. Continúa. Capítulo 296. Un nuevo gran acontecimiento. En el bullicioso taller del Dr. Wondertainment, los engranajes hacían clic y zumbaban, las luces brillantes destellaban y los estantes repletos de creaciones a medio terminar vibraban con una sensación de magia apenas contenida. Fue aquí, en medio del desorden extravagante y la locura caleidoscópica, donde el Dr. Wondertainment tuvo una repentina inspiración. Iba a crear el maravilloso maestro de hierro en miniatura, un juguete que brindaría emoción y caos a cualquier niño o adulto que tuviera la suerte de tenerlo en sus manos. Ah, sí. Esta será magníficamente heroica, pero con un toque de Wondertainment. Reflexionó, dibujando en el aire con un dedo antes de meter la mano en un cajón que, increíblemente, parecía contener un cielo estrellado e infinito. De ella extrajo una aleación metálica brillante, más ligera que el aire pero más resistente que el acero, y encantada con un hechizo de indestructibilidad. El maestro de hierro en miniatura sería, naturalmente, capaz de volar, disparar pequeños rayos láser y, lo más importante, reaccionar a comandos de voz como modo héroe. O modo villano. Wondertainment se rió entre dientes. Esta configuración de doble modo seguramente provocaría situaciones deliciosamente inesperadas en cualquier sala de juegos. Mientras se ponía manos a la obra, ensamblando piezas con los dedos a una velocidad vertiginosa, el Dr. Wondertainment sentía orgullo con cada clic y giro. Añadió un pequeño reactor de arco, tan llamativo como el original, pero en lugar de usar energía, se alimentaría de combustible de la imaginación, un recurso renovable que solo los niños podían generar jugando. Se rió entre dientes al crear su perfecta y brillante armadura roja y dorada, con un acabado que jamás se opacaría por muchas batallas de juego que presenciara.
Pero entonces recordó su último experimento. Una muñeca de edición limitada del Capitán Amazing que había causado un gran revuelo cuando, accidentalmente, se descontroló durante el juego. Reforzó el modo de seguridad de entretenimiento maravilloso del Maestro de Hierro en miniatura, asegurándose de que el pequeño Maestro de Hierro nunca pudiera superar el umbral de diversión 5 sin que su usuario desbloqueara intencionadamente el modo super secreto. Con los últimos retoques listos, se apartó y admiró su obra. El Maestro de Hierro en miniatura flotó hacia arriba, sus ojos azules brillaron con una mirada amigable. Saludó al Dr. Wondertainment, sus pequeños cohetes se encendieron con un suave silbido antes de elevarse en el aire dando una vuelta triunfal alrededor del taller. ¡Maravilloso!, exclamó el Dr. Wondertainment, aplaudiendo mientras observaba al juguete realizar acrobacias y lanzar ráfagas de confeti desde las palmas de sus manos en señal de celebración. El Maestro de Hierro en miniatura estaba listo para su exhibición, preparado para brindar alegría heroica o un caos encantador. El Dr. Wondertainment estaba orgulloso. Después de todo, no se trataba de un simple juguete, sino de la magia propia de Wondertainment. Ahora bien, para llegar a un acuerdo con ese chico Stark, después de todo, ninguna tienda vendería su juguete, por muy increíble que fuera, si se arriesgaban a ser demandados. Una vez más, se enviaron invitaciones misteriosas a los ricos y poderosos del mundo. Una vez más, Marshall, Carter y Dark Ltd. estaban listos para organizar una de sus famosas subastas, aunque todavía no fueran tan famosos en este nuevo mundo. No es que la última y la primera subasta en el universo Marvel no fueran ya legendarias dentro del círculo de élite. Después de que los objetos imposibles que se subastaron la vez anterior hubieran dejado a los más poderosos y ricos con la boca abierta, el final del evento resultó bastante decepcionante. Rixie compró los objetos más importantes y todos fueron robados. Solo Stark logró hacerse con uno de esos objetos especiales imposibles, e incluso a él le robaron pocos días después. Todos se quedaron sin los verdaderos premios de la noche. Sin embargo, aún hoy, hay quienes los buscan. En particular, el último objeto, el medallón con poderes curativos y la capacidad de crear supersoldados, era algo que muchos deseaban. E incluso si no podían tenerlo, se mantenían alerta para asegurarse de que sus rivales tampoco lo consiguieran. Sin embargo, desde aquel suceso no ha habido nada nuevo, al menos hasta ahora. Finalmente, se envió otra ronda de invitaciones, y esta vez se tomó mucho más en serio que la anterior. Aunque la asistencia no había sido mala la última vez, la mayoría de la gente solo había acudido por curiosidad y muchos se lo habían perdido. Esta vez, todos los que recibieron una invitación estaban decididos a no perdérselo. Esta vez, sin embargo, no se permitía acompañante, y muchas personas que recibieron invitación la vez anterior se quedaron sin ella. De hecho, la lista de personas autorizadas a enterarse del evento fue mucho más reducida que la vez anterior. Aún así, todos se prepararon para el evento, asegurándose de tener suficiente liquidez a mano o de estar listos para liquidar algunos activos en caso de ser necesario. Aunque Tondi hubiera preferido traer a una chica guapa como siempre, tuvo que aceptar las reglas y esperaba que Rixie apareciera por su cuenta. Al fin y al cabo, la familia Rixie tenía dinero de sobra, así que invitarla era una decisión obvia. Sin embargo, una vez que llegó y fue conducido a su sala VIP, no pudo ver ninguna señal de que Rixie estuviera allí, ni tampoco pudo ver a ninguno de sus guardaespaldas de pie fuera de alguna de las otras salas VIP ni nada por el estilo. ¿No trajo guardaespaldas?, se preguntó. Le costaba creerlo, teniendo en cuenta cuánta gente podría aprovecharse de algo así después de la cantidad de dinero que ostentó la última vez, que fue realmente impactante. Mientras los invitados tomaban asiento en la sala de subastas tenuemente iluminada, los representantes de Marshall, Carter y Dark se movían con gracia y destreza, asegurándose de que cada multimillonario, monarca y magnate estuviera bien provisto de vinos raros, manjares de lujo y, por supuesto, un aura de exclusividad. Tony echó a la chica que ofrecieron en la subasta fuera de la habitación. Y luego decidió romper las reglas de inmediato. «Jarvis, ¿estás ahí?». Les habían informado de que no tenían permitido hablar con nadie del exterior, para evitar cualquier incidente durante el evento. Probablemente temían que alguien pudiera alertar a los militares o a cualquier otra persona que pudiera presentarse. Incluso Tony tuvo que entregar su teléfono, pero por suerte, no era el único dispositivo tecnológico que llevaba consigo, e incluso su reloj era mucho más avanzado de lo que parecía. «Sí, señor, estoy aquí, aunque es difícil contactar con usted.
Hay un campo de interferencias muy potente alrededor del recinto. Tony sonrió con picardía, mirando su reloj mientras le susurraba a Jarvis. A ver si puedes hacerme un mapa de este lugar. Tengo la sensación de que nuestros anfitriones no quieren que lo veamos todo. Entendido, señor, respondió Jarvis. Empezaré a recopilar datos con el poco acceso que tengo, pero puede que me lleve tiempo sortear sus sistemas. Ah, y a ver si puedes averiguar dónde está Rixie, añadió. Rixie está en su mansión de Nueva York. Jarvis respondió rápidamente. Encontrar el mapa era mucho más difícil que localizar a alguien como Rixie. Al fin y al cabo, bastaba con observar si un enorme convoy blindado salía de la mansión para saber que se dirigía hacia allí. ¿En serio? Yo esperaba que estuviera aquí. A ver si puedes averiguar por qué no está. Tony se recostó, sintiéndose cada vez más intrigado por lo que sucedía a medida que oía más. Jarvis tardó solo un instante en responder. He cotejado la lista de asistentes del último evento con la de personas que posiblemente asistan a este, basándome en su historial de viajes, y parece que no todas las personas estrechamente relacionadas con el mundo de Lampa han sido invitadas. Tony arqueó una ceja, asimilando la evaluación de Jarvis. Así que, esta vez buscan una plantilla más limpia. Es una decisión arriesgada dejar fuera a jugadores como esos. Sin duda, son los que más dinero tienen para gastar. Mientras Tony conversaba con Jarvis, en el escenario, todo estaba a punto de comenzar. Y pronto, un distinguido caballero mayor subió al escenario. Saludos, mis distinguidas damas y caballeros, y bienvenidos a este evento, comenzó su saludo. Me han concedido el honor de ser el subastador de esta noche. Haré todo lo posible para que todos disfruten de una velada agradable, dijo, y continuó presentando el evento y sus reglas. La voz del subastador denotaba un encanto pausado, capaz de tranquilizar incluso a los multimillonarios más nerviosos presentes. La subasta de esta noche se llevará a cabo con la máxima discreción, como sin duda todos ustedes comprenderán. Cada artículo ha sido seleccionado por sus cualidades únicas. Pero debo recordarles a todos las estrictas normas. Nada de comunicación externa, nada de transferencias no autorizadas y, por supuesto, nada de intromisiones inapropiadas. Lanzó una mirada significativa, deteniéndose un instante de más en el palco Big de Tony. La sonrisa burlona de Tony se acentuó. Sabía perfectamente a quién se dirigía el subastador. Pero mantuvo una expresión impasible, jugando distraídamente con su reloj mientras esperaba a que comenzara el espectáculo. En primer lugar, señoras y señores, continuó el subastador, tenemos un objeto que nos ha llegado recientemente, pero que promete un poder inmenso a quienes sean lo suficientemente audaces como para empuñarlo. Hizo un gesto hacia un asistente, quien desveló un elegante estuche de plata que contenía un anillo de un verde intenso, el cual descansaba sobre un mullido cojín. Primer lote. Sai, 714, el anillo de Jade, anunció el subastador. Este anillo, un objeto de protección sin parangón, otorga a quien lo lleva resistencia a venenos, enfermedades e incluso a ciertos efectos que alteran la mente, aunque con una pequeña desventaja en la resistencia física. Fin del capítulo 296.